pero hoy en día es mucho de rebeldía, porque hay muchas compañeras que les he escuchado que dicen, ay, pero es que ellos son los pervertidos, o sea, yo me he visto así, pero ellos, los que tienen problemas son ellos. Realmente no, el problema que Sí. tenemos es dentro del corazón. Hola, soy Gisela Marín desde Madrid, España. Hola, yo soy Jamie Marín desde México. Hola, soy Julia Marín desde New Jersey, Estados Unidos. Hola, soy Juliana Marín desde Dubái. Y juntas somos las hermanas Marín en Extraordinario. Un saludo muy especial para todos los que nos escuchan el día de hoy. Quisiera empezar este podcast con un versículo de la palabra que dice Primera de Timoteo 2:9-15. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Este tema nos parece supremamente interesante precisamente porque estamos hablando de esto que nos adorna cada vez que salimos de la casa. ¿Cómo nos estamos vistiendo el día de hoy? Definitivamente, cuando hemos hablado en algunas ocasiones, o de pronto también me lo han escuchado decir, dime quién eres, te diré cómo vestir, porque definitivamente lo que yo me pongo por fuera refleja lo que hay en nuestro interior. Y una historia que vemos en la antigüedad y en la palabra de Dios es la historia de Adán y Eva, cómo incluso ellos cuando llegaron, cuando Dios los crea completamente desnudos y Dios fue el primero en vestir al hombre. Lo curioso de esta historia de Adán y Eva es que cuando ellos pecaron, lo primero que hacen o lo primero que sienten es que sienten vergüenza porque se sentían desnudos, ¿cierto? ¿Y por qué sentían vergüenza si estaban acostumbrados a verse sin ropa, sin absolutamente nada? Y era porque el pecado produce eso, produce vergüenza. Pero lo lindo de esta historia es que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hacen es ponerse estas hojas de higuera, una cobertura temporal, una cobertura supremamente frágil, una cobertura que el viento posiblemente se las podía arrebatar, sí, muy frágil. Dios hizo todo lo contrario, y es que Dios hizo especialmente para ese momento y para ellos unas túnicas de piel y los vistió con piel, como queriendo decir, es que esto no es suficiente, ¿no? ¿Por qué te estás poniendo eso? Eso no es frágil, yo necesito cubrirte con algo mucho más que te cubra mucho mejor, ¿cierto? Entonces, esto lo vemos en Génesis 3:21. Y aquí estamos viendo dos puntos de vista que me parecen fundamentales y es Dios definitivamente se ocupa de nuestra desnudez física, pero también de esa desnudez espiritual. En el intento del ser humano cubrirse con esas hojas de higuera, nunca será suficiente, porque como les decía ahora, es una vestimenta demasiado frágil y demasiado superficial, ¿cierto? Entonces también aquí estamos viendo cómo Dios sacrifica un cordero, cómo Dios de alguna manera les pone esta cobertura divina como para representar que necesitamos esa cobertura, pero esa cobertura viene de parte de Él, ¿cierto? Entonces yo creo que a través del mensaje que hoy queremos transmitir es más lo que hay interno en nuestro corazón, es lo que se refleja externamente en todo lo que nos ponemos. Correcto, Jay. Mm. Y por ejemplo, eso que hablas es muy importante porque queremos en este podcast no enfocarnos en la forma en cómo deberías vestirte, sino más bien en que analices la intención con la cual lo haces. De acuerdo. Y quería contarles como una historia particular de, yo tenía una amiga como del colegio. Si ella me está escuchando, sería súper que lo escuchara porque es una experiencia linda. Pues ella siendo pues una mujer que digamos que está en el mundo y todavía no había desarrollado una relación personal con el Señor, ella sabiendo yo que era cristiana, siempre fue muy respetuosa y muy discreta cuando salía conmigo, pero yo sabía que ella no se vestía así, pero conmigo ella cambiaba su vestimenta. Yo eso lo honraba y me parecía honor, o sea, lo amaba que tuviera ese pequeño detalle conmigo porque a mí me importa mucho también como que la Te gente, relacionas sí, también. con quien me relaciona, la intención, porque no nos digamos mentiras, a veces cuando
las mujeres se visten de cierta manera, como, no sé, mostrando mucho el pecho, las piernas. Pienso y siento que dan un mensaje más bien como sexual. Es lo que yo pienso. De pronto, la mayoría de la gente, como le escuchaba yo a una compañera hoy que me decía que ella una vez fue como, está, a veces como que camina en UAE y de pronto no es que use muchos shorts o lo que sea, pero no sé cómo se estará vistiendo. De todas maneras, yo siento que también es como la intención que uno le ponga. ¿Sí me entiendes? De acuerdo. Eh, y ya pues como uno viendo tantas culturas en el mundo, uno también empieza a entender, cuando uno sale también de Colombia, viendo la cultura enfermiza en la que uno estaba, y uno analiza como esa forma de pensar de los hombres, esa forma de pensar de las mujeres, porque yo, La cuando tú malicia. ya sales de Colombia, la malicia es la malicia. Y hay un versículo de hecho que habla de eso, de deshacernos de toda malicia también. En Colombia se ve mucho ese tema. Y de pronto los que nos están escuchando no son conscientes de eso, pero nosotras ya, en el caso mío, que he salido como a tantas partes, yo veo que las mujeres no son como, no tienen como esa malicia, como que te voy a mirar porque tienes esto o no sé en qué contexto como que podemos aplicarlo, pero muchas veces cuando las personas están en Europa y se visten de cierta manera que de pronto sea un short, lo hacen como sin cero malicia y la gente se ve normal. Ujú, ujú. Entre ellos se ven normales, ¿ves? Pero ya cuando tú ya vas a Colombia, no, no, a Colombia y a otros países latinos, eso de mostrar también los senos, ya es como una parte, como que se muestra muy sexual. De No acuerdo. sé si, no sé si Es, están de acuerdo conmigo. es que yo creo, Gordy, que obviamente tenemos que entender que la cultura latina es como esa cultura fogosa. Finalmente también viene el tema de la música, como esas conversaciones que la gente de pronto en los países europeos, en los países americanos, incluso en Australia, no se ve tanto porque es una mujer muy linda, muy bien, incluso se ve como una dama, a pesar de que tenga el short, pero no tienen como esas miradas masculinas que todo el tiempo ellas se vuelven como una especie de desfile o trofeo para quienes las están observando, versus en Correcto. Colombia, como estamos tan cargados de toda esta contaminación visual del hombre constantemente, como con este morbo en todo lo que de alguna forma las mujeres y la cultura misma nos ha puesto, incluso la música que hoy en día escuchamos en países latinoamericanos, los nuevos ritmos y todo nos han llevado a que eso sea cada vez más como expuesto, que incluso creo que la cultura latina le ha llevado a los países, a los demás países, como esa dinámica de hablar de más en estas conversaciones sexuales a través de la música. Creo que definitivamente sí hay algo en nosotros los latinos que nos lleva como a todo el tiempo pensar en la malicia de nuestro corazón, por eso hoy queremos hablar, porque más allá de la nacionalidad, de la cultura en la que uno se desenvuelve, si vamos a la palabra de Dios, si vamos al por qué nos vestimos, cuál es la profundidad de la vestimenta, que incluso me parece muy lindo, Jay, como el contexto que nos dabas desde el inicio de la creación, qué hay detrás, por qué lo hacemos, para quién lo hacemos. Muchas veces en Colombia, y lo digo porque yo en este momento que vivo en la cultura americana, que incluso convivo con latinos constantemente, pero que son latinos que se formaron acá. Aquí no hay tanto eso de que te pones, que te vistes, no está tan presente, no está tan expuesto me visto para que me vean, sino que siempre está como pues me voy a vestir como parte de mi rutina de vida, como me quiero ver linda, yo o para mi esposo, versus en culturas latinoamericanas que tú te vistes para que otros te admiren, para que otros te vean, para que otros te digan, para que es como que es un tema cultural. Pero entonces, Tocaste, tocaste un tema muy importante, Julie, porque a veces yo siento que en varias ocasiones yo he estado pues como con mi esposo y de repente como que alguien nos invita a un amigo y está con su esposa y está vestida como de cierta manera. Yo siento que es importante que uno sea consciente de eso, con qué intención lo hago, es para que me vean, es para que los otros hombres me deseen y ahí quiero tocar ese punto, ahí cuando ya esa intención está ahí, eso es maldad. Eso se llama la sensualidad, que finalmente pues viene de la carne, ¿no? Esa parte sensual debería guardarse solo para tu pareja y no para exponerse como al aire libre, estoy en venta, pero sí me entiendes, o sea, es como esa Sí, sí, malicia, sí. esa parte ahí, porque, a ver, no nos digamos mentiras,
tú estás en una reunión social y de pronto, no sé, hay una mujer que está vestida como mostrando sus senos, y de repente, pues, no sé, hasta uno como mujer, uno mira hacia abajo, ¿no? Imagínate los hombres también. Entonces, yo como que a veces me pongo a analizar, bueno, ¿y cuál es el propósito de, no sé, de la mujer mostrar? Ujú. De verdad, o sea, ¿para qué tenés que mostrar? Para venderte, pero si ya tienes pareja. Ok, entiendo que eres soltera, también te quieres ver, ok, quieres verte como un trofeo sexual, o sea, depende de lo como tú quieres que te vean también, Eh, como el mensaje que tú quieras dar de acuerdo a lo que tengas adentro. Gordy, total, y yendo un poquitico como aprovechando pues que ya tocamos el tema, lo quería hablar un poco más adelante, pero me parece lindo tocarlo ya. Y yendo un poquitico a la palabra, hace poco estábamos Andrés y yo dando una charla de parejas y digamos que yo evité hablar de este tema porque no quería herir susceptibilidades, pero siempre sentí que es un tema que a pesar de que nosotros estamos como envueltos en esta cultura americana, por así decirlo, sí hay ciertas personas que tienen como en su radar o en su conversación, mujeres cristianas, que yo hago esto o yo me he visto así porque a mi esposo le encanta que me viste así, porque soy un trofeo y porque de alguna forma le gusta mostrarme. Y siento que hay como desde la concupiscencia del hombre y desde la concupiscencia de la mujer, hay como una Ujú, desconexión muy fuerte de la razón de todo, el regalo que eres en mi intimidad, en mi conversación contigo como esposa, más que irlo a mostrar a otros. Leyendo un poco sobre el tema, me encontré la historia de David y Betsabé, que obviamente ellos empezaron su relación como muy mal, porque pues obviamente eran como una relación desconectada de lo que el deber ser, pues David cuando mató al esposo de Betsabé, se acostó con ella, en fin. Pero la causa muchas veces nos enfocamos mucho en en David, cómo, en David, exacto, en David. pero Pero no al miramos a final, Betsabé. pero al final, ¿cómo terminó Betsabé en una relación inapropiada, inmoral e ilegítima con David? ¿Cómo? Pues que ella fue una mujer que se descuidó Ella, en el comportamiento que tuvo, actuando sin decoro, en un lugar donde cualquiera la podía ver literal, y donde, digamos, correcto. de alguna forma se estaba bañando como casi que al aire libre, y como Ujú. resultado, entonces, de alguna forma, con su Ella comportamiento atrajo. hizo que el hombre cayera. Y ahí yo quisiera que nos saliéramos un poquitico del, es que los hombres, es que los hombres, es que los hombres, No, es que las mujeres. pero también en nosotras hay como esta conversación de seducir y uno sí sabe Las seducciones. en qué momento estás actuando para, como que uno dice, no, pues yo me he visto así porque me gusta, pero en qué momento, en qué espacio, qué tan prudente estoy siendo, que estoy siendo inmoral, me estoy vistiendo como le gusta al Señor o me estoy vistiendo para otros. Y literal, el recato es indispensable, es una cosa que nunca ha pasado de moda, incluso es un requisito de Dios para las mujeres en su dinámica espiritual. Y yo creo que, Yule, te sí, interrumpo otra vez, porque es que tocaste otro tema que, de hecho, lo estaba hablando cuando te conté que hace poco pues volé con una compañera y ella me decía, no, es que un señor yo estaba caminando y el señor me estaba mirando y yo le dije, ¿qué? ¿Usted qué es lo que está mirando? Pero entonces yo también decía, hay muchas mujeres que tienen este pensamiento, como que los pervertidos son ellos, pero realmente como que la palabra nos enseña en muchas ocasiones que uno sí debería tener en cuenta el si uno hace caer a otra persona o no, como alguien de la iglesia, alguien que es débil. La palabra sí nos enseña y nos exhorta en ese sentido. Entonces yo creo que este tema más bien como que no me importa vestir, no me importa cómo vestirme, finalmente pues yo lo hago con una intención y allá ellos si lo toman de la otra manera, yo siento que uno lleva responsabilidad en ese sentido, uno sí claro, tiene responsabilidad. claro, y la invitación ahí es porque a lo que las quería llevar para cerrar como este punto es que en algún momento yo lo he hablado mucho con mi esposo y es como han habido muchas personas que van a la iglesia de ciertas formas y que uno sabe que tienen conflictos con sus parejas porque de pronto sus parejas son muy de mirar a otros y su forma de ellas cuidarse o evitar ese rechazo es vistiéndose de esta manera para ellas también ser como parte de esa concupiscencia o apoyar de alguna forma esa concupiscencia que su esposo ya tiene, porque es cierto Correcto. que hay hombres así. Entonces es como que no tienes que mirar a nadie más, mírame a mí todo el tiempo y todo el tiempo quiero mostrarme como esa mujer perfecta o esa mujer que tiene ciertas curvas, etc. Y no nos damos cuenta que así como nosotros constantemente estamos pensando en
qué pesar que en la iglesia mi esposo tenga X tentaciones, seguramente yo con mi forma de vestir estoy siendo tentación para otros hombres o otras personas que llegan a la iglesia por mi forma de vestir. Y me escudo Correcto. en el tema de yo lo quiero hacer o yo lo estoy haciendo porque a mi esposo eso le agrada. Y ahí la idea es que a partir de este mensaje, tal vez lo que les queremos decir, que obviamente Jay va como a profundizar, es que al final que Dios nos va a dar como el corazón correcto y la intención correcta para entender qué es modestia para ti, qué es modestia en Dios, qué es estar como recatado, qué es, porque hay muchas formas de verlo, como decía Juliana, desde las formas físicas, hay muchas formas de lo que De para mí es ser vestir modesto, lo que para otro es ser modesto, lo que para otro es ser recatado, pero qué es ser también. modesto para Dios y qué Él está buscando cuando tú estás mirándote al espejo y observarte. Y ahí a mí me ha encantado incluso lo que Jay ha hecho con Gora, porque Gora, que es la marca de Jay, en su momento fue una marca pues como que siempre nos llevó como al glamour y buscar como de alguna forma parar el tráfico y como que tú con toda esa conversación del tipo de corte, los vestidos y todo, y a medida que la transformación de Dios también ha llegado a la vida de Jay, es como que ahora no es que muestres el vestido, es que muestres a través de eso que vistes lo que Dios ha hecho en ti. Y eso pues ha cambiado muchísimo el mensaje, incluso lo hablamos en uno de los podcasts, que incluso ha sido tanta la restauración que Gora antes significaba glamurosa y sofisticada todos los días y hoy en día es God Health and... ¿Cuál es God? God Rescues and Heals. Exacto. Ujú. Cuando estuve en un bazar hace más o menos un año, yo recuerdo que una amiga mexicana me dice, ay, de Colombia. Ay, es que todas las colombianas, pues perdóname lo que te voy a decir, pero es que casi todas son como infladas y con los dientes extremadamente blancos. Y entonces se ven súper postizas, ¿cierto? Entonces Ay, me no, puso a pensar y como que tal vez nuestra cultura latina es muy así, pero nuestro país está muy catalogado por el exceso de vanidad como correcto. tal. Entonces, ¿y yo qué puedo decir respecto a eso? Porque yo también he llevado todos mis procesos en cuanto a esto, pero como yo le lo decía ahora, Dios permite muchas cosas para luego encaminarte hacia lo que Él quiere que tú hagas después frente a lo que Él te mandó a hacer, a esa habilidad y a ese talento que tienes. Y aún así también recuerdo a una amiga que cuando yo compartí mi experiencia con las prótesis mamarias, en mis historias, me mandó un mensaje y me dijo, Jay, yo no sabía que tú tenías prótesis mamarias, nunca las mostraste. Entonces, eso me puso a mí a pensar y yo recuerdo que yo le respondí, no, es que no era necesario mostrarlas, las gocé en su momento, tal vez mi esposo las disfrutó en su momento, pero nunca tuve necesidad de mostrarlas al mundo, que es lo que normalmente hace una mujer cuando se opera, las quiere Cuando va al mostrar, las gimnasio, quiere... o cuando va al gimnasio que esté Exactamente. súper fit, que quiere hacer ejercicio y verse fit porque quiere verse deseable. ¿Sí me entiendes? O sea, debería ser algo como Sí, más bien, como que con qué intención estoy realmente haciendo el ejercicio. ¿Es por salud? ¿Es exacto, porque... ¿Sí me entendés? exacto. Y creo que ese punto es fundamental, Gordy, porque yo no quiero caer en el extremo de, ay, yo no me voy a mostrar en el gimnasio haciendo deporte, No, porque, pues ay, no, ya van obviamente. a pensar que es que quiero exhibir mi cuerpo, ¿no? Porque también puede ser una forma de inspirar a otros para que también hagan ejercicio. Entonces ahí yo creo que hay una Un delgada tema de línea salud. Ujú. entre lo uno y lo otro, ¿cierto? Correcto. Y entonces ella me ponía a pensar precisamente sobre esto y luego como que enlacé su mensaje con el mensaje de mi amiga mexicana que me dijo, es que también estás haciendo pecar a tu esposo. ¿Cómo así que estás haciendo pecar a tu esposo? Porque tu esposo se está imaginando algo que no es. Está jugando con una mentira. ¿Sí, sí me entienden? Yo Ujú. no lo había visto Total. desde ese punto de vista y yo creo que simplemente es una opinión, pero les dejo el mensaje para que también lo piensen. Correcto. Eh, ya pues luego me explanté, ya ustedes conocen la Pero si historia. no lo han Pero escuchado, digamos que escuchen volví. ese podcast. O sea, si Ah, no han sí, escuchado la escuchen historia ese de podcast. desplantación de Jay, escuchen ese podcast que es muy lindo. Entonces aquí hay un punto supremamente importante y cuando tuvimos este proceso con Gora del renacer de la marca, yo le decía a Dios,
si esto no va a tener una transformación en las personas, pues no tiene ningún sentido que la moda y lo que yo me pongo siga siendo para muchas personas de manera superficial. La vestimenta, o sea, lo que yo me pongo todos los días definitivamente es nuestra tarjeta de presentación. No podemos decir que no, que cuando de pronto tú ves a una mujer o a un hombre entrar bien vestido, bien organizado, inmediatamente tú qué estás pensando, se cuida, se preocupa por él, se respeta, se ama, pero también respeta el entorno en el que yo estoy. Eso es Entonces, verdad, mira, súper claro. exacto, porque no es solamente por mí, sino por el entorno en el que estoy, el saber Total. estar. El saber estar no es lo mismo si yo voy para la iglesia, no es lo mismo si yo voy para el gimnasio, no es lo mismo si yo Correcto, voy a ir a una playa, ¿cierto? Entonces, por correcto. ejemplo, vemos, por ejemplo, en nuestra cultura que a muchas mujeres se les pierde la playa. Y dice, va para la Sí, playa, pero no, aquí no hay playa. sí, Entonces, uno literal, dice, Gordy, qué risa. y Es que me da entonces, mucha risa o se porque les yo, pierde el gimnasio, sí. no, Entonces, es que para a mí me parece muy importante este tema, niñas, de verdad, muy importante. digamos que en ese orden de ideas es simplemente aprender qué me pongo en determinados lugares, porque no es lo mismo si yo voy a ir al parque con mis hijas, me voy a tirar en el arenero y me tengo que ir cómoda de tenis, de ropa que pueda ensuciar. Entonces, en ese orden de ideas es saber estar en dónde estoy, qué posición ocupo. Y en ese qué posición ocupo, aquí somos conscientes de que como mujeres ocupamos una posición fundamental en la tierra. Somos Ujú. embajadoras, embajadoras de Cristo. Qué nivel y qué poder el que se nos ha delegado y cómo realmente lo estoy representando a él, ¿cierto? Porque a la final, nosotros como hijos de la realeza, como hijos de Dios, somos como esa Biblia abierta por ahí donde vamos, sin decir una sola palabra, no dije nada, pero mi forma de vestir ya lo dijo todo. Correcto. Entonces, digamos que aquí es muy importante comenzar a profundizar y es, Jay, sí, espérate, hold on. Acabas de tocar otro tema muy importante. sí, Mira, una vez yo leí en un libro japonés que decía, cuando tú entras a un baño, tú sientes si el baño si está limpio o no está limpio, si está desinfectado o no está desinfectado. En el libro decía, no se ve, pero se siente. se Y me siente. acabas de acordar que a veces cuando uno sale, o sea, yo pienso que también se puede aplicar en muchas áreas de la vida. Y me encantaría aplicarlo en este tema que se trata pues como de la vestimenta. Lo que tú estás mostrando en tu vestimenta, perdón, es finalmente lo que hay por dentro. No se ve, pero se siente. Es como el perfume cuando uno se lo echa y justo te echas el perfume y te subes a un ascensor y de pronto sale la persona que se echó el perfume y dejó la fragancia en el lugar, ¿cierto? Es ese perfume, o sea, es esa fragancia, lo que tú dices, es esa fragancia que no se ve pero se siente, ¿cierto? Entonces, a qué huele tu vestimenta en el buen sentido, como para que nos entiendan ¿Cuál es el aroma? lo que hoy, cuál es el aroma? Entonces, definitivamente, lo primero que hay que analizar aquí es cuál es la intención. Sé que ya lo repetimos, pero sí hay que ir, vení, hoy por qué me voy La a vestir intención así. del corazón. ¿Por Ujú. qué? Porque de pronto, aunque soy casada, me invitaron a una reunión social, familiar, pero Ay, esto es lo que sí, me atrae, soy casada, entonces venimos a poner una blusita más pegadita o me voy a poner aquí abajo un poquito así, porque de pronto no conocen esta parte de mi cuerpo y quiero, ¿cierto? venderme En un el poquito. caso, yo les cuento un poco sobre lo que opina mi esposo. Él hace un Gracias. tiempo Sí. me dijo, amor, qué pena, porque me tocó estar con esta persona, me dijo, es mujer, tenía escote arriba, tenía escote abajo, y de verdad que a veces yo no sabía ni para dónde mirar. ¿Para dónde mirar? O Es que sea, es lo que yo te pa' dónde- decía. O sea, de verdad, si yo estuviera presente ahí como en una reunión de pareja, de verdad, como que no respetas, tú siendo mi amiga, no respetas que tengo a mi esposo al lado, que puede que te mire, obviamente, porque pues él es hombre y uno mira, incluso una mujer mira, porque ¿para dónde mira? Uno mira hacia abajo. Es que a uno se le va como la mirada hacia abajo. ¿Sí me entienden? es A mí eso me parece inevitable, como falta de respeto, de verdad, de verdad. Es pero un tema que también me es, toca las entrañas. ya lo veo.
Literal, es que yo no he podido con eso. ¿Por qué? No me dejan, yo quiero Por seguir la eso idea, pero valoro, es más no, por posible. eso valoro demasiado cuando mis amigas me dicen, no, o sea, me voy a vestir así porque bueno, estoy con Juliana, me voy a vestir más decentico. Valoro demasiado Sí. que lo hagan, de verdad. Sí, sobre todo las amigas que les gusta como es este tema de mostrar que para diferentes escenarios frente al mundo, pues ese es el espacio para. Sí. Pero No, digamos y que es, también Gordy, por ejemplo, si hay una familia, una niña, que lo único que vio fue un espejo de una mamá que siempre se vestía así, ella repite y copia muchas veces eso que la mamá le enseñó. Entonces, a veces Absolutamente. estas Sí. personas, estas niñas, estas adolescentes empiezan a crecer de una forma que nadie les enseñó, ¿cierto? Porque pensaron, y porque lo veo en los adolescentes hoy en día, buscando esta identidad, entonces buscan encajar también en su grupo social, entonces me he visto con este topsito porque aquí todos nos vestimos con el topsito, la minifalda y el short, entonces no, yo también voy a poner la minifalda, ya. Sí, no porque no porque, o sea, lo que yo quiero decir es, no quiero que caigamos como en estas religiosidades, porque también hay que entender que hay que saber estar de acuerdo a donde yo esté. No es lo mismo en Correcto, Cartagena, cómo me he visto en Cartagena, que cómo me he visto en Bogotá. No es lo mismo, ¿cierto? Porque en Bogotá, correcto. en Cartagena nos vestimos un poco más ligeritos, el calor. En Bogotá nos vestimos un poquito más cubierto. Entonces, es el saber estar de acuerdo a y también de acuerdo a lo que yo soy, a lo que yo represento, al trabajo en el que me desenvuelvo. Entonces, definitivamente la forma en cómo nos vestimos es una expresión de nuestra identidad en Cristo. Cuando yo tengo claro cuál es mi identidad en Cristo, entonces cuando yo me siento amada por Él, cuando yo me siento escogida por Él, entonces yo Ujú. entiendo que yo no tengo que buscar la aprobación mostrando exceso de mi piel en los demás porque ya Él me aprobó tal cual. Y, Sí, y a la final lo que yo le decía también ahora, o sea, una minifalda, si yo me pongo aquí escote arriba y escote abajo, ya es demasiado. Bueno, te puedes poner aquí, para las personas que digamos que utilizan este tipo de vestimenta, un solo escote es suficiente, pero no dos, porque es demasiado, no dejas nada a la imaginación y simplemente denota que hay algo interno que no se ha sanado y que lo quieres expresar de esta forma. Tal vez hay algún dolor interno que no se ha sanado y que la forma de expresarlo es vistiéndote de esta forma, ¿cierto? Entonces, la Biblia, como Juliana lo mencionó ahora, habla del pudor, el decoro y la modestia, que son los principios claves, como lo arrancaste tal cual, y el pudor está más enfocado en el respeto por el propio cuerpo, es decir, no exponerlo como un objeto. El lo decoro feo. está mucho más enfocado en la elegancia, en el orden, en la limpieza, en la coherencia con tu fe, pero también el decoro está expresando en la forma como yo como, o sea, en la forma en cómo me comporto. O sea, no solamente estamos hablando de moda, de la forma de vestir, sino que también estoy hablando de mi estilo de vida, que mi cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Entonces, si mi cuerpo es un templo del Espíritu Santo, también estamos hablando de esa limpieza en los hábitos, también estamos hablando de esa limpieza en mi forma de comer, esa limpieza en si estoy haciendo el ejercicio o no estoy haciendo el ejercicio, que tanto yo me estoy cuidando para poder representar eso que Dios quiere que representemos. En los años anteriores, No se hablaba cuando no mucho se de eso. comía, exacto, y Mm. cuando no se comía carne, por ejemplo, antes de Noé, que no se comía carne, las personas duraban muchísimo más, porque claro, tenían que salir a buscar su comida, entonces prácticamente no desayunaban, sino que se levantaban, salir a cazar o salir a buscar su alimento para luego sentarse a comer. Esto les permitía ejercitarse, casi que hacen ejercicio temprano y luego listo, vamos a comer. ¿En qué comían en ese entonces? Pura comida de la naturaleza, ¿cierto? Porque en ese entonces no se comía carne. Después de que el ser humano comienza a comer carne, entonces ahí el ser humano comienza a deteriorarse y a vivir menos años en la tierra. Entonces mira que también todo esto está muy enfocado en la forma en la que nosotros estamos viviendo nuestro estilo de vida. Y la modestia habla más como de el exceso, como de no exageres, o sea, todo me es lícito, pero no todo me conviene. de acuerdo. Entonces, Correcto. tú te puedes vestir sin ser aburrido porque también caemos en unos excesos ahí, no, qué aburrimiento, pues no. Sí, Como estás correcto. vestida, no, qué La aburre, flor y la pues qué mariposa. anticuadez. Sí, o ¿Qué dijiste? demasiado La flor y la anticuada. Julie, ¿qué mariposa. dijiste? La flor y la mariposa. Sí, o la típica, el pantalón, el típico, o sea,
igual y todos somos como cloncitos igualitos vestidos y vamos perdiendo nuestra singularidad y nuestra identidad. Entonces eso es fundamental también. Cada persona tiene un Habló una estilo diseñadora. propio. Sí, o sea, cada persona tiene un estilo propio y entonces por estar en una cultura, sumergidos en una cultura, perdemos también esa singularidad. Perdemos también eso que nos identifica y nos hace propios, porque yo necesito encajar aquí 100%. Pero resulta que en el caso personal, a mí que toda la vida me gustó todo el tema de la moda y todo eso, y que muchas veces también la parte religiosa como que te va minimizando un poco esa parte creativa. Yo empecé a entregarle esto y yo le dije, Señor, pero esto me encanta. Y Dios empezó a transformarlo, a darle un resignificado a esto y a decir, no tengas temor. La Biblia solo habla de pudor y modestia, pero no tengas temor. Quiero que seas libre también para vestirte si estás honrando con lo que te pones a Cristo. Entonces, lo que yo quiero con esto es, no pierdas tu singularidad, sé creativa también a la hora de poderte vestir, pero de una manera pudorosa, de una manera modesta, porque a la final, honestamente, tu ropa, todo lo que te pones, habla de tu interior. Y es muy importante, si tú te quieres asociar con alguien en un negocio, este es un tema muy profundo y he estado Total. creando precisamente un curso muy, muy profundo porque para que tú entiendas todo esto hay que hablar de identidad también. De acuerdo. Y eso, cuando tú tienes clara tu identidad, también tienes claro el proceso o el proceso no más cómo yo debo vestirme. Entonces, es muy importante tener claro que lo que yo me pongo sí expresa lo que hay en mi corazón. Y les iba a contar algo muy importante que se me acaba de ir a la idea. El curso. Se me No, sí, el curso, pero luego les hablo del curso. Creo que sí es muy importante que nos quedemos hoy con este mensaje. Es decir, Sí, muchas veces lo que hace falta para yo transformar mi manera de verme ante el mundo es sanar cosas internas. correcto. Porque es una expresión de dolor, puede ser una expresión de mi pasado, puede ser una expresión de rebeldía, puede ser una expresión de De muchas cosas, aceptación, de de Es mucho aceptación. rebeldía. Te vas a ir a trabajar, te vas a ir a qué. Así me dijo. Y yo le dije, amor, si está como Sí. pegado, yo que pasa es que gané peso, o sea, me engordé un poquito. Espérame, yo mira a ver, que tengo otro ¿Cómo? pantalón un poquito más viejo, David pues debe está estar feliz que más, te engordaste. un poquito, un Sí, poquito. entonces, Y entonces, pues me fui a cambiar, ¿no? Tan importante que es que la persona con la que estás te cuide como en estos sí, pequeños detalles sí, de no permitirlo, porque también es que sí. si la mujer se viste así es porque el esposo lo permite, ¿sí me entiendes? de acuerdo. Le O gusta, sí, finalmente claro. o le gusta, o de pronto no le gusta, pero lo permite porque ella es súper rebelde, ella dice, no me digas lo que yo tengo que hacer, ¿sí me entendés? No me Claro. tenés que exigir que me vista así, así o sea, que finalmente pues uno sí debería someterse a ciertas cosas como en ese tema de la modestia, o Sí, sea, Gordy, de verdad. y qué lindo que tocas eso, porque miren que muchas veces el hombre se escuda en la mujer, de a ella le gusta, yo no la voy a cohibir, y la mujer se escuda en el hombre, a él le gusta, entonces yo lo voy a hacer por él. Y el tema de la vestimenta es tan personal, es algo tan personal, que no tiene nada que ver con la forma como, ni lo que, porque la gente dice, no, pues si a mi esposo no le gusta, yo me tengo que someter, lo que, no. Pero con el tema de vestirse para agradar a Dios, vestirse como bajo lo que yo quiero darle al mundo, al mundo, reflejar al mundo de Dios, eh, es eso justamente. El vestirte es como cuando uno dice, yo creo en esto porque mi esposo cree, o yo creo en esto porque mi familia cree. No, es tú, qué relación tienes con el Señor para que tú tengas tu propio criterio, que Dios te abra, te abra la mente y que tú seas de esas mujeres que están en este mundo realmente siendo luz, incluso a través de lo que usas. Porque como Jay decía, con lo que usas dices demasiado. Y ahorita que les hablaba de la marca de Jay, yo sí quisiera como contarles que una de las cosas que pasa, porque cuando Jay cambió como toda esa estructura, yo que estoy a este lado del mundo y que a veces es tan difícil acceder a la moda en diferentes circunstancias, digamos que en Colombia hay más opciones, pero una moda como más creativa, auténtica, es más complejo a este lado del mundo. No debería ser así, pero por las culturas y por la forma como, Claro. como, como se vive a este lado, pues es complejo. Y yo a Jay Correcto. siempre se lo decía, cuando uno
conoce Gora y cuando es casi como si tú cogieras una prenda y sabes que tiene como una intención tan poderosa que incluso cuando tú te vistes de Gora, eh, es como si llevaras un poco no sé, bendición de Esa Dios, esa bandera gracia, también. como que tú te vistes de Gora, es como que, bueno, Señor, yo voy como en tu nombre y voy a abrir campo hoy o voy a abrir camino hoy en esta línea. Y entonces se sale de, me veo bien vestida, estoy linda, estoy como agradable ante los ojos de la gente, sino también como el mensaje que llevas, porque la ropa de Gora particularmente tiene un mensaje muy poderoso, como que va más allá de simplemente mostrar un diseño. Entonces, ese tipo de cambios, porque miren, yo que trabajo con tantas marcas de moda, hay tantas formas de corromperse en esa industria y tantas formas como de salirse por Sí, la tangente y como claro. que Jay haya llegado como a ese punto de decir, yo no quiero ser una más, quiero realmente empezar como a reflejar algo que glorifique a Dios y enseñar a las mujeres cómo encuentran identidad en Cristo y cómo ellas se convierten en banderas de mensajes que van más allá de sus cuerpos, porque su cuerpo pasa a un segundo, un tercer plano. Lo más importante es lo que reflejas. Por eso dice la palabra de Dios que la presencia de Dios hermosea el rostro, la gracia de Dios hermosea el rostro y al final las mujeres que están como cimentadas en la mente de Cristo, en la identidad en Cristo, son mujeres que pueden estar, no sé, con X o Y conversaciones físicamente hablando, pero siempre se van a ver como tan agradables ante los ojos porque tienen más que su forma de vestir, tienen la gracia de Dios implantada en ellas. Sí, Correcto. definitivamente, Gordy, eso que estás diciendo tan importante porque todo lo que nosotros hacemos, todo, absolutamente todo, la forma en cómo pensamos, en cómo hablamos y en cómo nos vestimos, hasta cómo comemos, tiene también una dimensión espiritual. Entonces, aquí pueden haber estos dos mundos de lo natural y lo espiritual. ¿Qué parte está operando y qué parte de mi vida está siendo más fuerte y a qué voz le estoy prestando más atención por todo lo que veo, por todo lo que por las redes sociales son tan potentes lo que está pasando en el mundo donde antes no conocíamos tantos emprendimientos porque no teníamos como estas herramientas donde podíamos casi que ir a buscar la persona y decir quién era. Y les voy a contar una experiencia justo con eso porque hace poco estaba yo buscando una chica para que me ayudara con las redes sociales de la marca y entonces le pedí el favor de que si me podía pasar su Instagram, ¿cierto? Entonces, para yo saber a quién, como le dije yo a Yule, déjame ver cómo vive su vida porque quiero saber a quién dejo entrar a mi círculo íntimo, De acuerdo. ¿sí? Y no porque no pueda hacer luz para esa persona o la empresa pueda hacer luz para esa persona. Entonces, cuando yo voy a su red social, y esto es fundamental, la red social, hoy Instagram es una puerta de tu casa. Es como cuando tú abres, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi mundo, esta Sí, soy. sí, 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 así es. Ofrezco esto, te ofrezco familia, te ofrezco senos, busto, vestidos de baño, ¿o qué te ofrezco? Entonces, Así es. cuando yo voy a ese perfil y yo dije, ay no, señor, perdóname, pero de verdad que no me identifico, no es la persona que estoy buscando, porque todas sus fotos eran de un cuerpo casi al desnudo. Entonces, sí Ujú. es muy importante que cuidemos también nuestras redes sociales, porque eso dice muchísimo. Y si tú quieres que alguien te contrate, si tú quieres que una empresa seria Sí, te contrate, eso ya lo están y, pidiendo y mucho. exacto, y tú estás mostrando En en tus esta red redes social. sociales esto, pues no vas a poder conseguir un trabajo serio. O sea, Correcto. un trabajo serio no lo vas a poder conseguir porque a la final, si tú O, quieres o trabajar con por una ti, no persona, solo un trabajo ¿sí? serio, Jay, no solo un trabajo serio. Si tú quieres realmente conseguir un hombre de valor, o sea, yo creo que así no lo vas a conseguir, te lo juro. Un hombre de valor no se va tras eso, sino más bien sobre el carácter y lo que hay en tu corazón. Créeme que sí. Un hombre de Exacto, valor, ¿no? Pero si tú quieres, no sé, atraer a cualquier hombre, cualquiera, literal, para eso, sí, ¿no? En exacto. específico. Entonces, claro, Gordi, total. Entonces yo ahí dije, ay, qué embarrada, yo me puedo tomar un tiempo para que ella se vaya empapando un poco o si quiero crecer, yo tengo que buscar personas mejores que yo.
Tengo que buscar Así personas que es. vayan un poco más arriba que yo Y que para ya que me tengan tus jalen. valores, Gordy, porque si no quieren... Exacto, entonces, porque ya Con nos ha pasado, valores. Julia y yo, que tenemos este emprendimiento, que a veces, porque tenemos este corazón de yo te ayudo, tranquila, no, pero yo te enseño, y nos podemos quedar así toda la vida y nos quedamos estancadas. Entonces, Así es. esto a mí me llevó a pensar de tan importante cuidar tu red social, porque a la final es una carta de presentación hoy en día que antes no la tenías y que tienes esta oportunidad de mostrar lo que eres para que en un empleo o alguien te invite a un podcast o alguien te invite a una conferencia o van a ir a buscarte en redes sociales. Sí, entonces es muy importante cuidar eso. Entonces, ya para finalizar, sí, vamos finalizando. Sí, Gordy, si quieres antes de Sí, finalizar, para puntualizar el tema de las redes sociales, a mí me gustaría tocar algunos escenarios para que la gente que nos escucha, las mujeres que nos escuchan de pronto empiecen a tener claridad de en qué momentos pueden estar pasando la línea de ser una mujer que de pronto está como siendo no inspiración, sino de pronto tentación para otros. Y Ay, hay sí. varios momentos, por ejemplo, ahorita que hablamos del gimnasio, entonces, claro, hay muchas personas que publican sus rutinas de ejercicio, está súper bien, pero ustedes sí ven cuando alguien publica la rutina del ejercicio y hay momentos en los que yo pongo la rutina y digamos que lo pongo frente a la cámara y te muestro yo en el espejo haciendo el ejercicio, pero hay otros momentos donde yo pongo la cámara detrás de mi nalga y lo que hago es mostrar como todo el tiempo el ejercicio desde esa posición, que es una posición que no es como que cuando uno dice qué es lo que realmente quiero mostrar, sobre todo cuando es un punto que está sexualmente muy erotizado en la Ajá. mujer y que es lo que uno debería cuidarse. Es como que no está mal que te muestres en el gimnasio, pero cuida mucho el cómo lo muestras, qué muestras, porque ahí también hay intención. Obvio, Uno. obvio. Dos, Eso es obvio. cuando tú de pronto estás como buscando el tema de cómo vestirme, qué debería ser y saliéndonos un poquitico de la estructura física y demostrar, sí es importante resaltar que cuando pensamos en pudor y modestia, hay que pensar en mujeres que eviten a toda costa, sobre todo en la iglesia, hablando ya de mujeres cristianas, Sí. porque hemos hablado como de todo tipo de mujeres, pero hablando de mujeres cristianas, evitar a toda costa como las licras y todas estas telas que te hagan que el Sí. cuerpo se te vea Se absolutamente pegue. pegado, Todo. porque incluso a muchas En estos veces, días, ay, no, espérate, yo niña, termino en la esos. idea, espérate, yo termino la idea, porque ya muchas empezó veces, Juliana. No, muchas no, pero es veces, que no, de verdad, no, yo espera, yo siento termino la que, idea, y, espera, yo termino la idea, Juliana. que Entonces, Juliana María. entonces, ¿qué pasa? Que puede que muchas veces tú tengas el cuerpo lo suficientemente estilizado, pero hay momentos en los que incluso se ve como, como de baja calidad o como que te ves como una mujer muy, como, no como una dama, porque de pronto tienes diferentes estructuras en tu cuerpo que se ve así como a capa de espada y tienes tanta personalidad que no te importa si se te marca la celulitis, si se te marca X o Y estructura en tu cuerpo o y sea, me eso, encanta lo de la personalidad, ¿no? sí, Sí. entonces yo pienso que ahí también tienes que cuidar cómo empiezas a reflejar esa mujer pudorosa desde ese tipo de formas, telas que usas, cuidar mucho el cómo te ves. Y Jay en algún momento lo decía en un podcast o en un video que ella publicó, que decía, qué rico mirarse al espejo y decirle, Señor, creo que en una conversación con tus hijas, Señor, ¿crees que estoy bien así? O sea, si tengo duda, porque el hecho de que ya tengas Sí. duda, ya de Mm, ahí es como que, porque tengo duda, porque tengo duda. Las transparencias, el tema de la licra, correcto. háblalo, Sí. Juliana. Julie, mira que me acuerdo de algo. Me acuerdo de algo porque a veces uno habla como con gente que está casada, ¿no? Mujeres. Y a veces como que se preocupan mucho, como que en algo están insatisfechos en el matrimonio. Y a veces yo analizo y a mí me encantaría poder decirles, es que de pronto te está faltando autoridad porque no la tienes, porque te estás diciendo de cierta manera, te estás vendiendo con otros hombres y te hace falta como esa parte de autoridad con el hombre para que haya una comunión entre los dos, ¿sabes? Porque muchas veces que las mujeres en el matrimonio deciden como entrar en ese tema de rebeldía y simplemente no escuchar, no, no te obedezco, es que yo hago esto y ya está, ¿sí me entiendes? Ujú. Ese es el tema que yo quería tocar, como que me hiciste acordar en específico. También puede ser que algo que esté pasando en tu matrimonio sea que estés abriendo tú las puertas, porque finalmente es un tema que está
arraigado y ligado a la sensualidad, que finalmente no es lo que el Señor quiere para nosotras como mujeres, que finalmente es lo que está vendiendo nuestra cultura latina. Y lo especifico demasiado porque yo lo entendí cuando yo salí y vi la diferencia en la cultura, ¿no? De acuerdo, Gordy. Es una cultura enfermiza Enfermo. y dolorosa, que en algún momento alguna de nosotras caímos ahí, obviamente, porque desconocíamos e ignorábamos muchas cosas, obviamente. De acuerdo, Gordy. Y ya para cerrar un poco las ideas, o como en el tema de la prudencia, creo que como mujeres cristianas uno sí tiene que empezar a buscar qué estás viendo, quién estás siguiendo, qué estás escuchando, qué te está influenciando, porque incluso la música, hoy en día que hay tanta música que es, o sea, el cuerpo es un cuerpo en movimiento y como que tú escuchas música y es como que, no, pero es que me gusta el ritmo, pero ya te diste cuenta de la letra, o por ejemplo cuando tú ves, no sé, una película, una serie, las mujeres que sigues en redes sociales y entonces sigues muchos modelos porque te parecen súper espectaculares y admiras sus vidas y todo el tiempo son personas que están mostrando su cuerpo, pues lo que va a hacer tu mente es empezarte a anidar pequeñas acciones y de un momento a otro tú saliste muy escotada y como que ves esto de dónde nació y es porque dejaste entrar pequeñas zorras. Entonces, de Correcto. verdad que eso en las mujeres Ush. es como una tentación tan pequeña, tan fuerte, Sentada para todas, ¿no? como que o sea, en las mujeres esto es de algo de tanto cuidado y y cuando yo Sí, leí la así historia es. de Betsabé, yo dije, wow, es que ella fue, o sea, la que de alguna forma se puso encarnada Claro, y uno dice, tuvo no, pues yo no muchísima le voy a culpa. quitar, yo no le voy a quitar la culpa a David porque las dos la tuvieron, pero de alguna forma las mujeres sí tenemos la capacidad de evitarle la tentación a otras A personas otras en la personas, forma en que total, nosotros nos ven. Qué rico que la gente nos vea y absolutamente. nos admire por lo que Dios ha hecho en nosotros a través de nuestros frutos y no por lo que Sí, tenemos, por lo que somos, por cómo hemos marcado nuestro cuerpo en el gimnasio, por cómo nos quedó la cirugía. O sea, como que tratemos de salirnos de esa cultura a la que hoy en total. día nos están Y queriendo involucrar. respetar mucho esas reuniones sociales también, como que a ti te gustaría que yo de pronto estuviese demostrando algo y que de repente tu marido me esté mirando o tu pareja. O sea, como que pensar también como que Es que pasa lo hasta que en la no quieres iglesia. que te hagan, lo que no quieres que te hagan, entonces no lo hagas, ¿ves? Es básicamente esa Claro, ley. ponerse en los zapatos del otro. De acuerdo, Es una ley, ¿no? de acuerdo. Correcto. Ahora sí, Jay, para Bueno, terminar. yo creo que ya para concluir, todos los aportes me parecen súper valiosos. Creo que siempre que nos vemos salimos súper recargadas. Les cuento que en el podcast anterior que hablamos del corazón, de un corazón duro, ese día Julia y yo tenemos testimonio. Terminamos el podcast y me acuerdo que Dios puso en mí el sentir de irme a orar sobre ese tema. O sea, después de que escuchamos el tema del podcast, Dios puso en mí el sentir de irme a orar. Y a Yule, que yo les escribí en el chat de hermanas, oigan, niñas, no podemos dejarlo de hacer. Miren lo que me pasó después del podcast. Me fui a... Y Yule respondió, Dios me puso a mí a ir a leer la Biblia. Total. Entonces, hay cosas que nosotros no sabemos, pero que espiritualmente Dios sí lo sabe, que este mundo espiritual tan poderoso, cuántas cadenas se pueden estar derrumbando a través de estas pequeñas enseñanzas que más las contamos como desde lo que vivimos en el día a día, de todo lo que nos pasa. Yo creo que todas como mujeres también hemos tenido esos momentos donde, ay, yo me quiero vestir un poquito así. ¿Y qué pasa si me visto así? Qué Sí. bobada, es que qué Ujú. bobada, y muestro, pues, o sea, pero también no quiero caer en el otro extremo de la religiosidad, porque acuérdense, hay que Correcto. saber estar de acuerdo a la ocasión, de acuerdo a donde yo voy, ¿cierto? Entonces, Correcto. no en todos los lugares yo me he visto de la misma forma, porque si voy para la playa, si voy para el gimnasio, entonces si tengo que Así usar unas es. licras De acuerdo. para poderme mover mejor. Entonces, también es Ajá. tener el cuidado El sentido a común, dónde sentido voy, común. el Sentido sentido común, común que para finalmente poder. Ahora, el sentido común sí lo da el Señor Jesucristo. El Señor Jesús, ¿no? entonces, total, entonces aquí es vestirme con el corazón rendido a Dios. Es fundamental y empezar a interiorizar. Yo hoy me he visto para quién, para quién me he visto hoy. Sí, Señor, hoy me he visto para ti. Esto te agrada, esto te honra, esto habla de ti, esto seduce a alguien.
Entonces, hay un texto que, no voy a decir una burrada aquí, pero hay un texto que no lo estaba yo echando la cabeza, ¿cómo es que ¿Cuál de dice, la sexualidad? No. si tu mano, si tu ojo es de, ¿cómo es? Corta, Ah, ¿qué? O sea, como, hay si un tu texto ojo de la está palabra, malo, si tu ojo está malo, todo tu cuerpo está en la oscuridad, algo así, no, pero hay ¿cierto? uno que dice, sí, o sea, como si tus acciones han de ser malas para las otras personas, algo así como que habla muy tajantemente, mejor córtalo, o sea, mejor Así quítalo, o sea, si tu mejor. brazo te deja hacer decaer, o si tu ojo, creo que es tu ojo, no recuerdo el otro No, versículo, pero niños, No, ya. niños, nos hace falta lectura Feo. de la palabra de Dios, ya se ha dicho, si tu ojo te hace, no, pero si tu mano si tu mano derecha te hace caer, como que córtalo, lo voy a buscar, no me sí, imagino que por no. ahí búscalo, de eso, Pero es que hay búscalo. otro que se refiere como a perder como el alma, ¿no? Como que es mejor que te cortes una mano, no tener un pie, un Ese ojo, es a que te haga caer, ¿no? Es algo así. Mateo 5:30. Y si tu mano Sí, derecha te hace caer en pecado, eso. córtala y Eh, deshazte de ella. Es ujú. mejor que se pierda uno de tus miembros y no tu cuerpo sea Bueno, echado. al infierno, ¿no? Ujú. Sí, es correcto. Entonces, si mi forma de vestir daña a otro, daña a otro, ahí yo tengo que empezar a revisar. Señor, ¿tú cómo Analizar. me ves? Es un Entonces, tema duro para muchas, pero de verdad que con todo el amor lo hacemos. Y lo decimos porque lo notamos, lo vivimos. Ujú. y como decíamos ahora, o sea, la ropa puede ser una expresión silenciosa también de nuestra fe, pero también puede ser de una expresión silenciosa de nuestra falta de sanidad. También puede ser un reflejo de Falta de nuestra identidad, confianza, de falta de identidad, de nuestra falta de belleza identidad. interior. De las Entonces, si carencias. mi parte interna está tan nutrida de Cristo y de la palabra de Dios, porque Así es, ¿cómo yo me limpio para vestirme mejor? La la palabra. palabra. La palabra de Dios es lámpara, es a mis pies tu Es- palabra y lumbrera es- mi camino. Entonces, a la final, si yo la leo de manera constante, me empiezo a limpiar, a limpiar. Es como cuando alguien tiene una cosita aquí verde de ensalada En el diente. en y, los dientes, así nadie te dice, pues. y nadie te dice, tú, "Guau, guau, 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 guau", Sí, con el diente literal. ahí verde, verde y Sí. nadie te dice. La palabra de Dios es ese espejo que tú abres y todo el tiempo te está diciendo, limpiate esa cosita verde, ve, quítate esta otra cosita verde. Y es eso. Correcto. Entonces, Sí. no se preocupen. En este momento, tal vez a muchos esto les cae como un baldado de agua con 50.000 hielos, Correcto. pero hay otras que de pronto ya tienen, ya empezaron a caminar, porque yo creo que la relación con Dios es un proceso, niñas, así que de Son verdad procesos. tomen esto con todo el amor del mundo, Así es. porque queremos que ustedes crezcan y porque a nosotras nos ha funcionado el vivir este camino con el Señor, quitando esa espinaquita que se va quedando en el diente poco a poco, poco a poco. De pronto, cuando teníamos una de a los 20, no lo Mm, entendíamos tanto, no lo entendíamos correcto. tanto y como les decía ahora es un proceso. Entonces, esperamos que este contenido haya sido de su edificación y que pueda hacerte bendición para otras personas a través de que tú lo compartas. Entonces, nos Correcto. vemos en una siguiente edición. La próxima súper linda, así que quédense. Un abracito, Ah, nos vemos. chao. Bye. Chao. Chao. Compartan.